El Consejo Nacional Electoral, dice Felipe Urbano de Lara, saludo al colega con el respeto de siempre. Dice Felipe que el Consejo Nacional Electoral retrata a la perfección el escenario de luchas políticas en el poscorreísmo, una mezcla de particularismos extremos de cúpulas partidarias poco representativas, dice Felipe, alianzas coyunturales contra natura, que excluyen y golpean a enemigos políticos comunes, pérdida de ética y moralidad, vanidades personales y disfrutes placenteros del efímero poder que concede estar al mando de instituciones importantes para la democracia. Una de ellas es la función electoral. Un desastre total, una vergüenza para el país. Y su democracia, que además crea un escenario peligroso para las próximas elecciones, porque nadie confiará en la capacidad de ese Consejo para asegurar un proceso técnicamente limpio, transparente y confiable. El conflicto en el Consejo Nacional Electoral agrega combustible tóxico a una democracia cuya institucionalización después del correísmo ha quedado expuesta a una fragmentación y a una dispersión política inédita desde el retorno a la democracia. ¿Hasta dónde se puede apreciar desde fuera en el CNE, en el Consejo Nacional Electoral, como que se ha instalado una mayoría no dispuesta a rendir cuentas sobre ninguna de las controvertidas decisiones tomadas, ni de las irregularidades detectadas en el último proceso electoral? Es una mayoría apoltronada, sorda, ciega y muda, indiferente a los votantes, indiferente a la opinión pública, encerrada en su lógica de mínimos intereses partidistas y de cuidar, en el caso de Diana Atamaín, su espacio de poder, sin preocuparle el desprestigio en el que ha caído la institución que ella está dirigiendo. Ninguno de los consejeros de mayoría sobre quienes pesan acusaciones muy graves asume responsabilidad sobre los problemas técnicos del proceso anterior. Yo puedo seguir leyendo una crónica que es tremendamente adversa a lo que han figurado en términos de un juzgamiento, una acción que naturalmente fue controversial desde todo punto de vista. Pero allí han votado a favor el proponente perteneciente a Alianza País, Alberto Arias. Otro de Alianza País, Fausto Terán. Otro de Alianza País, Michel Dumet. Otro de Alianza País, Joana Cedeño. Votaron a favor también Luis Pachala. Estas son votaciones a favor de que haya juicio. Sí, porque Ivonne Buri alterna de Silvia Vera. Buri es, ¿no? La señorita
alterna de Silvia Vera también votó a favor. En contra han votado Ramón Terán del Partido Social Cristiano, Pinuncia Colamarco de Alianza País y Aliados. Pero usted no sé de qué elección o resolución cameral nos está hablando, porque no me salen los mismos nombres de la última votación. Doctor Basabe, bienvenido, muy buenos días. Muchas gracias, Gonzalo. Juan Carlos, bienvenido, muchas gracias. Aquí está, y le estoy consultando precisamente al doctor Eliseo Azuero, de la bancada Badi. ¿Cómo votó el doctor Eliseo Azuero? Pero no en este tema. Aquí está. Y se abstuvo. Ya. Sí. Sí. Jimmy Candel, Ángel Gende y Carmen Rivadeneira. La ausente fue Karina Arteaga de Alianza País. Ella estuvo en el edificio de la Asamblea, pero no acudió a votar. Eliseo, una votación media complicada esta, pero sí me llamó la atención su voto. Bueno. ¿Cómo justificamos en plural? ¿Cómo justificamos ese voto? Porque yo lo tenía de primerazo para más bien reprimir las acusaciones, es decir, coadyuvar a reprender las fallas, si se puede llamar, de la señora y su novio. Entonces, las cosas salen complicadas, pero ¿cuál es la justificación? Porque usted es un parlamentario que siempre hemos respetado. Eliseo, bienvenido, buenos días. Muchas gracias, Santiago Basabe y Juan Carlos Solínez, queridísimos académicos. Tenga la bondad, asambleísta. Muchas gracias. Buenos días, apreciado Gonzalo, Juan Carlos, Santiago, un placer. Es difícil poder estar con Dios y con el diablo. ¿Usted le gustó ahora el diablo? Yo lo que he hecho es abstenerme, y la abstención no significa un sesgo hacia ninguno de los dos lados. Considero de que... Pero el diablo quedó reconocido con esta posiblemente, abstención. pero yo no tengo, y le digo con todo cariño y respeto, Gonzalo sabe cuánto aprecio, yo no soy un hombre al que se le puede influir de ninguna parte. Creo haber hecho un análisis muy minucioso de todas las obligadas función, que a mi juicio abstención es eso. Claro. No estoy ni a favor ni en contra de esto, porque tanto los unos como los otros demostraron lamentablemente una desesperación por cooptar espacios de poder, y lo que fue más grave todavía es haberle anunciado a los ecuatorianos ese reparto del que ni siquiera los de la minoría se habían abstenido. Es decir, es una demostración de que precisamente el Consejo Nacional Electoral no es lo que los ecuatorianos esperan, pero sí quiero matizar diferencias. Esto es distinto, y permítame hacer una reflexión respecto de esto, a lo que teníamos antes, en donde ganaban las personas que no debían ganar, en donde todo estaba cooptado, todos los espacios de poder, por el único movimiento que se llamaba Alianza País. Y es obvio, a veces hasta entendible, de que en estas luchas por captar espacios dentro de estos cuerpos colegiados se generen insinuaciones que a veces rayan en lo intemperante. Me refiero, por ejemplo, la señora Tamaín decía de que quería, creo, tomarse el control del Consejo Nacional Electoral, algo que no puedo aceptar, no creo que sea así. Esto deberá ella explicarle a los ciudadanos
su visión respecto a estos hechos es la de ella, no la mía. Yo estoy ahí como lo que le he ofertado al país. Ventajosamente, gracias a Dios, no pertenezco a ningún partido político. ¿Por qué no votó en contra de Porque, Atamaín? le voy a decir, el primer factor, se les sanciona a ellos por un hecho que ya fue sancionado por el contencioso electoral Ya. y que es un hecho provocado por todos los de la mayoría del Consejo Electoral. El Consejo. Así es. Y si vamos por esa No del línea, Consejo, vamos, sino de la y Comisión. aquí existen personas que conocen de derecho y saben que si es que se advierte que la resolución del Consejo Electoral no está debidamente motivada, lo cual es una obligación, hay un órgano que en este caso tiene que abocar conocimiento de las acciones del sector, de las funciones del sector público, me refiero a la Corte Constitucional. No quiero decir con esto que no sea grave, pero no, a mi juicio, no era lo suficientemente meritorio como para impulsar un juicio político. Pero respecto de los otros temas... las 4 abstenciones en esta comisión, 3 pertenecen a su bancada. No. Integración Nacional no es su... Yo soy solo, o sea, nosotros tenemos la bancada de Acción Democrática Independiente. Le pido disculpas. El BIN. Sí, estuvimos allí, ayudamos a constituir el BIN, lamentablemente las cosas no funcionaron y decidieron. Se parecen los nombres. Santiago. Se parecen, pues para eso nomás digo. Por bancada debe Por ser. bancada, sí. En todo caso, yo insisto, yo siempre he ponderado que hay que respetar, y tengo esa discrecionalidad, o sea, yo públicamente, días antes ya dije de que a mi juicio no alcanzaba para un juicio político y que tampoco es pues de lo que se decía, unos decían de que era para favorecer, otros para no favorecer, hablamos de que había un acuerdo político que se podía ir al traste. Para mí los acuerdos políticos de los cuales soy parte, que es el acuerdo de gobernabilidad e institucionalización de las funciones del Estado, es eso, respetar las decisiones de cada una de las funciones del Estado. Y eso, a mi juicio, no se está cumpliendo, porque a alguien no le gustó, entonces hay que actuar de la otra manera, pongamos de acuerdo. No es posible quedar bien, por eso decía, ni con Dios ni con el diablo. Claro. Lo que sí es cierto es de que se venía advirtiendo en el escenario político interno de la Asamblea ya una suerte de distancias entre Creo y Alianza País. Es más, si mal no recuerdo, yo observé un tuit, no sé si sea cierto o no, del señor Lasso, que días antes ya está lanzando juego contra su aliado en la Asamblea. Y no es malo. Yo creo que el señor Lasso hizo una apuesta arriesgada, como lo hemos hecho muchos, para respaldar la institucionalidad. No a un gobierno que lamentablemente demuestra graves falencias. Ahí se está repartiendo el poder, no tienen una cohesión, hay una bancada que no responde de manera orgánica. Y hasta puedo justificar, porque cuando yo voy a pedirle el voto a los ciudadanos de mi provincia, no es para favorecer a un líder ni a una persona que pueda decidir por mí. Hay muchos temas a nivel nacional que deben ser resueltos por la acción directa y definida de quienes ejercemos el rol de representar a un determinado colectivo. Y si sus votantes le dicen, ¿por qué, doctor Eliseo Azuero, usted salvó a Diana Atamaín? No le he salvado, Gonzalo. Por favor. Usted es un hombre a quien aprecio. No estaba obligado a votar en contra de ello. No. Es que esto es una cuestión que hay que entender. Pero los votos que sumaron... una cosa es que yo haya votado en contra, en coincidencia de ser llamado a juicio político. Ahí podría decirse algo de esto. Esto se llama abstenerme. Y he dado muy clara Pero no reconoce que cuenta el Consejo Nacional Electoral adolece de lo que dan en llamar descalabro. Sí, yo creo que sí, pero no es tan grave como lo que teníamos antes. Y no tenemos nosotros que fundamentar nuestras acciones en lo que se ve desde fuera. Pero es el futuro de la democracia, yo le puedo decir, Eliseo. Sí, pero a ver, vamos a... De la República, del Estado. Y yo no entiendo, o sea, ¿a quién debíamos favorecer? ¿Por qué esta bronca? ¿Por qué esta bronca? ¿Debíamos favorecer a alguien? No favorecer, sino al país. Por eso a la democracia. A la democracia, yo creo que 3 o 4. La obligación indefectible que tienen estos 5
miembros del Consejo Nacional Electoral es ponerse de acuerdo y no lanzarse lodo con ventilador. Los ecuatorianos merecen más respeto, pero no por cambiar a uno por otro quiere decir que con esto habríamos resuelto Usted algo. no quiso No hemos resuelto confundirse absolutamente en nada. ese grupo. ¿Perdón? No quiso confundirse. De ninguna manera, quise quedar como lo que soy, un hombre que no toma partido, que tiene, a riesgo de equivocarse, la obligación de cumplir con el rol que me corresponde. Pero No tiene he que votado a cumplir. favor de nadie. Por la confianza que mantenemos muchos ecuatorianos en su conducta, debía votar por lo que pensábamos que, y seguimos pensando, ¿no es cierto? Yo respeto como el que que más, Gonzalo. ¿no? Eliseo. No, es yo lo que aprecio, usted sabe que nos trata, conocemos de se muchos años. trata de las próximas elecciones, donde Rafael Correa, que tanto daño le ha hecho al país, tiene posibilidades muy significativas para retornar al poder. Entonces necesita de un Consejo Nacional Electoral como el de la señorita Tamaín. No le estoy hablando de eso. Yo ahí sí creo y le digo con mucho respeto y cariño de que el señor Correa, para poderlo bloquear, es de cómo actúa la función jurisdiccional, que a mi juicio hasta aquí está siendo demasiado paciente y Lenta. todavía no han hecho una depuración de como corresponde. Ahí están tirios y troyanos, ahí están metidos los mismos de ayer. Esos jueces que hacen lo que les da la regalada gana, fiscales que están haciendo lo que les da la regalada gana. Es decir, si vamos a apostarle a la institucionalización del país, tenemos la obligación de ejercer el rol que nos corresponde. La Asamblea tiene la obligación de fiscalizar a esta función del Estado y a las otras funciones del Estado. Obviamente, a muchos les gusta, a otros les disgusta, Claro. pero lo que sí es cierto es de que yo no veo en el horizonte inmediato de que la presencia de la señora, y no estoy defendiéndola, porque no solo es ella, pues, hay dos vocales más o cuatro vocales más que tienen en el marco de su gestión que advertir si existieran algún tipo de fallas, falencias o algún tipo de acción que va en contra del interés de los ecuatorianos de respetar su voluntad manifestada en las urnas. Pero hay un vocal directamente vinculado a ella que parece es el asesor máximo de la señora Tamaín, ¿Al cual se refiere? al José Loyo. No, Cabrera. Cabrera, exactamente. El otro vocal, Cabrera. Bueno, él creo que es del Partido Social Cristiano, si mal no recuerdo. No sé. No, Sí. no El indagar. otro señor es Pita, dice que no pertenece a Creo. El otro dice que el otro es el señor Verde Soto, que no pertenece a nadie. No entiendo. Pero en el pasado, quien usted como yo tenemos algo de experiencia en estas Lides. cuestiones políticas, en el pasado los tribunales electorales o supremos electorales, como se llamaba, que también nos destituyó, cosa más absurda no puede existir, está constituida por las mayorías representadas en el espectro político de la Asamblea. Y eso tampoco es que sea lo perfecto, pero ¿qué quiere una perfección en un país en donde, chuta, de todo adolecemos menos de honestidad y de Veamos de qué respeto a la dicen los institucionalidad? compañeros de tertulia Parece esta que es mañana. 3 contra Eliseo. 1. Voy con broma, Juan, broma, Juan Santiago. Carlos Solines. No No se es ponga broma, tan es broma. asustado, Hay que ponerle salsa. salsa, ¿no? Al lunes para que no sea tan... Juan Carlos Solines. Sí, está Gracias, Gonzalo, por la invitación. Un saludo a toda la audiencia, Eliseo, a Santiago, aquí en el panel. Bueno, yo creo que lamentablemente nuestra memoria es frágil y no nos damos cuenta de que uno de los mayores lastres o uno de los peores legados que recibimos del gobierno anterior fue la desinstitucionalización del país. Y la tarea por reinstitucionalizarlo, por permitir que las funciones cumplan con sus tareas de manera independiente, sin injerencia, que no volvamos a caer en los pecados que nos llevaron a tener un fenómeno como el correísmo, es decir, gente hastiada con los partidos políticos, gente hastiada con el reparto de la troncha, gente hastiada con el reparto de las funciones. No volvamos a cometer esos mismos errores, porque yo, digamos que no estoy en desacuerdo con que los partidos políticos tengan representación en el Consejo Nacional Electoral, en la función electoral. Porque yo creo que una de las tareas prioritarias para la función electoral es robustecer un sistema de partidos políticos absolutamente debilitado. Pero lamentablemente en el Ecuador,
todavía no existen partidos políticos serios y bien estructurados. Lo que existen son empresas electorales con dueños que lo que buscan es poner títeres en los distintos espacios del Estado. Y entonces, claro, el momento en que se acerca una elección, tienen que comenzar a mover sus fichas para poner ahí sus títeres. Y creo que no podemos, al igual que hicimos con la justicia, nos quejamos de la justicia, que en Correa estaba metida la mano en la justicia, que se manipulaban jueces, que se manipulaban fiscales. Ahora se trata con un proceso que ha sido largo y tedioso de reinstitucionalizar la función judicial. Sin embargo, los ciudadanos estamos pidiendo, ya métanle preso, ya recuperen lo robado. Hay que seguir el debido proceso. Tenemos que acostumbrarnos a que las instituciones y las funciones cumplan de manera independiente su función. Entonces, en el caso del CNE, me parece que lo que hay es una lucha por captar poder político al interior y los argumentos que respalden o encubran esas intenciones pueden ser muy maniqueos. Lo que pasa es que nosotros queremos evitar que vuelva Correa y ellos no. Esa es la argumentación política. Yo decía, estoy de acuerdo con que los partidos políticos tengan representación en la función electoral porque se refiere a los partidos políticos y al sistema político. Sin embargo, quienes van al Consejo Electoral, los partidos que promueven o que dan nombres, deben ser de gente prestante, que sean garantes y protectores de la democracia y no títeres o empleados. Ese es el gran problema. Entonces, que sucede lo que está sucediendo ahora de disputas y de juicios políticos que salen, que no salen, es repetir la historia de la política tradicional, Gonzalo. En donde ha habido tribunal, se llamaba Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Manejados por títeres de los partidos. Recordemos cuando ganó Abdalá Bucaram, por ejemplo. La democracia popular cometió el gravísimo error de no permitir que uno de sus dirigentes, en este caso no digo el nombre porque es parte interesada y familiar, de uno de sus dirigentes pueda llegar a dirigir el Tribunal Supremo Electoral, y lo dirigió Pardo Montiel, una persona absolutamente, allanada a los intereses del PRE, y en esa elección ganó Abdalá Bucaram, en desmedro de Rodrigo Paz. Así fue. En desmedro de Rodrigo Paz. Entonces, ¿qué pasa? Lo que estamos es repitiendo una historia con nuevos actores, pero que en el fondo busca lo mismo, controlar de manera política y maniquea una función. Cuando el país y el Ecuador ahorita clama por una reinstitucionalización, que se respeten los canales, y si es que el acuerdo político que creo ahora está denunciando, al que está renunciando, o se desencadena esta ruptura por el desacuerdo en cómo se constituye el CNE, ¿no? Es una pena, porque para mí los acuerdos, sean legislativos, Gonzalo, tiene que decirse, a ver, tenemos un acuerdo legislativo, estos puntos, 1, 2, 3, en el legislativo, no se cumplen, porque no es solamente reparto de comisiones, pues. Deben ser programáticos, de aprobemos tal ley, aprobemos tal reforma, aprobemos tal. No se ha cumplido este paquete que estaba en el acuerdo legislativo, por lo tanto, no seguimos más con el acuerdo. Pero no puede ser porque no me dieron el CNE. ¿Por qué no me dieron el CNE? Ese es un mensaje muy grave. La política no puede seguir de tumbo en tumbo. No podemos, los actores políticos y los partidos políticos no pueden seguir cometiendo los errores del pasado, de repartirse las instituciones como que fueran troncha. Aquí se eligió a través de un proceso al que todos los ecuatorianos, o la mayoría de ecuatorianos apoyamos, que fue el del Consejo de Participación Ciudadana de Transición. Se apoyó un proceso de reinstitucionalización. ¿Qué es lo que se busca en última instancia con las próximas elecciones? Seamos sinceros. Volver a captar el poder de las Cortes. Eso es lo que está en juego, ¿no? Gobernar un país que está quebrado, con un déficit fiscal del que no puede salir, con un país bloqueado en su gobernabilidad, que cuando se quiere adoptar medidas económicas es absolutamente bloqueado. ¿El Entonces, Ecuador queda en ¿qué hay soletas detrás? económicamente? Claro, Va a quedar. el Ecuador está en una situación muy complicada económicamente. Entonces, los aspirantes, ¿qué buscan? ¿Por qué es tan importante la próxima elección?
Entonces debemos hacer una reflexión, y además una reflexión en el marco de una situación política en donde se evidencia, no solamente en el Ecuador, sino a nivel regional y a nivel global, una insatisfacción de los ciudadanos, ya no con un partido, con Doctor la izquierda, con la Salinas, derecha, sino con la democracia. ¿Qué nos garantiza a los ecuatorianos la señora Atamaín en términos de independencia y de salud democrática, por decir de alguna manera? A ver, yo no quiero entrar en la lógica de defender a una persona, porque yo creo que las instituciones deben consolidarse como instituciones, independientemente de quién las dirija o independientemente de quién sean vocales. Los partidos políticos tienen la responsabilidad de mandar a sus mejores hombres y mujeres a esas funciones, de mandar a gente preparada, a gente prestante, a gente honesta, a gente insobornable, ¿no? Que, aunque sea afín a un partido político, los ecuatorianos sepamos que no va a trabajar en función de ese partido político. ¿Quién mandó a la señora Atamaín al Consejo? Ella entiendo que es el líder de Pachacutic, y entiendo que llegó como los demás vocales y que en el contexto de un cuerpo colegiado se eligió, tuvo la mayoría de votos para elegirse. No, ¿qué haya habido, qué tipo de acuerdos o de arreglos haya habido al interior? Eso no lo sé. Pero nadie cuestionó si en un momento dado hubo alguna inconformidad con su elección al interior del CNE. Entonces yo no estoy para defender a Diana Atamaín, yo la conozco poco, me pareció siempre una mujer inteligente, pero aquí el tema, lo que hay que exigir, más allá de que se haya salvado de este juicio político, lo que hay que exigir es que ella cumpla de manera técnica y transparente con su función, que depure el padrón electoral, que entregue el sistema, el código del sistema informático para que sea sometido a una auditoría tecnológica, informática, que nos garantice que no vaya a haber manipulaciones, que se corrijan todas las taras. Por ejemplo, no sabemos de todo este informe de las Naciones Unidas de las últimas del proceso electoral, en que se señalaron varias irregularidades. ¿Qué se ha hecho? Eso es lo que la Asamblea tiene que llamar a pedir cuentas. Yeah. No decir si le mueve, si le saca, si le pone al otro, si es que las fuerzas políticas se reacomodan en el CNE. No, a ver, aquí hay un informe del último proceso electoral. Aquí se señalan tales y tales y tales fallas. Diga usted a la Asamblea Nacional qué ha hecho en cada uno de esos rubros para corregir lo que las propias Naciones Unidas señalaron como errores. ¿Qué se supone podría estar haciendo o qué consignas cumpliendo a favor de qué presidencialistas, por decir de alguna manera, en pregunta? ¿A favor de quién está la señora Atamaín? Son las reflexiones que como interrogantes también se plantea el pueblo ecuatoriano de cualquier filo o alineamiento político, ideológico, porque votaron a favor, señor doctor Santiago Basabe, respetable académico, votaron a favor don Alberto Arias, que fue el proponente de Alianza País, Fausto Terán, Alianza País, Michel Dumet, de Alianza País, Joana Cedeño, de Alianza País, Luis Pachala, de Creo, e Ivone Buri, de Creo, alterna de Silvia Vera. En contra votaron Ramón Terán, Partido Social Cristiano, Inucia Colamarco, Alianza País y Aliados, alterna ella Inucia, de Daniel Mendoza. Y se abstuvieron, lo han puesto de primero en la abstención, Eliseo Azuero, del BADI, Jimmy Candel, del BIN, Ángel Gende, del BIN, y Carmen Rivadeneira, de Revolución Ciudadana. Es de Revolución Ciudadana. Exacto. Ausente, Karina Arteaga, se ausentó, pero dicen que ella estuvo en el edificio de la Asamblea, pero no acudió a votar. ¿Cuántos se abstuvieron? Con Eliseo aquí presente. Él, Jimmy Candel, Ángel Gende,
y Carmen Rivadeneira. 4. ¿Qué ocurría si iba Karina Arteaga a la sesión y si una chica en contra, exactamente, que produjo Inuxia. ella es, exactamente. Ya, esa es la que cambió la historia de la próxima contienda electoral, que no es de broma, porque son eventos electorales muy, muy importantes para la República. ¿Por qué son importantes esos eventos electorales? Sería mi primera pregunta. Mil perdones, doctor Basabe. Gracias, Gonzalo. Buen día, Juan Carlos del Liceo y a toda la audiencia. A ver, yo creo que hay que hacer algunas puntualizaciones. La primera, y es que más allá de que nos guste un poco más o un poco menos, comparativamente la conformación del Consejo Nacional Electoral actual respecto a los de la década anterior es por muchísimo mejor, pero por de lejos. O sea, no hay comparación. Entre compararle a la presidenta Tamaín, más allá de lo que vamos a discutir luego, y el señor Paredes, por ejemplo, o al señor Omar Simón, creo que hay una distancia enorme en todo sentido. Entonces yo creo que en ese aspecto el país ha mejorado en alguna medida. Los ciudadanos, a veces con razón, a veces no tanto, y como decía Juan Carlos hace un momento, esperamos que luego de una década de desgobierno y de desinstitucionalización, de un día a otro todo cambie para mejor, que las instituciones funcionen bien, que la administración de justicia funcione bien, que haya una celeridad absoluta, que se discutan, se resuelvan los escándalos de corrupción, y eso desafortunadamente no es cierto. Hay un proceso muy largo que yo creo que al país le va a tomar muchísimo tiempo más para llegar a tener una mediana estabilidad en términos de sus desempeños institucionales, una mediana estabilidad. Entonces, cualquier actor político que pretende colocar en el escenario del debate que va a cambiar todo de un momento a otro, le está mintiendo a la ciudadanía, le está mintiendo al país, y eso yo creo que los ciudadanos debemos ser conscientes. El segundo punto, y esto me parece que es extremadamente interesante, ojalá algún rato pueda conversar con Eliseo fuera de micrófonos, porque haya de contar, porque él ha de saber unas cosas bien interesantes que yo no sé, pero me encantaría saber. Hay que leer el libro. Y es el tema de la decisión en la comisión. Porque la otra opción era que Eliseo o cualquiera de los otros asambleístas que eran parte de la comisión den paso al proceso de enjuiciamiento para que se resuelva en el Pleno. Se decía que en el Pleno no existían los votos suficientes para sancionar a la señora Tamaín, que los votos socialcristianos, que los votos de la Revolución Ciudadana no estaban en la línea y de algunos independientes, y que por tanto no iba a pasar la censura de la señora Tamaín. Sin embargo, el hecho de que el proceso no haya pasado al Pleno da cuenta de que quizás eso no era ya tan seguro y que había la probabilidad de que si se lanzaba el proceso ya al Pleno, estos votos que aparentemente estaban por negar podían tomar un curso diferente. Muy bueno. ¿Qué negociación hay ahí? Eso es lo que no sabemos. Me da la impresión a mí, pero es pura intuición nada más, de que dentro del Partido Social Cristiano mismo habían divisiones en torno a defender o no, defender es un decir nada más, ¿no? Para que ejemplificar, defender o no a la señora Tamaín. Dentro de Alianza País, esto ya es mucho más claro, hay una división muy clara entre la gente que está más cercana al presidente Moreno. En las curules socialcristianas. En Alianza País, digo ahora. Hay una división muy clara entre la gente más cercana al gobierno y la gente que es más cercana al correísmo, estando dentro de Alianza País. Entonces, ese juego interno de esta última semana es extremadamente interesante y si sería más público, no lo es, porque hay cuestiones de la política que no son tan públicas, y así mismo es la política en cualquier parte del mundo. No la conocemos, pero yo creo que ahí se puede dilucidar muchos de los movimientos y cómo se están articulando los intereses de los diferentes actores dentro de la Asamblea Nacional. Y luego, ya visto los resultados, yo creo que la salida de este acuerdo gubernamental o acuerdo de gobernabilidad
le deja al gobierno nacional en una situación realmente muy difícil de cara al año y 3 meses, 15 meses que tiene de gobierno. Porque la posibilidad de pasar cualquier reforma en la Cámara, en la legislatura, en la Asamblea, como se llama acá, ya no va a depender tanto Claro. de los votos de Creo, sino quizás de los votos social cristianos, que ahí tengo mucha duda que el Partido Social Cristiano se vaya a acercar ahora. Me quedan muchas dudas. De algunos de las bancadas más pequeñas que también tendrán ciertos resquemores. Hay un proceso electoral por delante y todos los actores políticos, como es absolutamente normal, empiezan a pensar en el cálculo. Y el otro actor que le queda al gobierno, más allá del ala de Alianza País cercana al gobierno, porque insisto, yo creo que hay una facción que no le responde al gobierno, quizás la única opción que tiene es la propia Revolución Ciudadana. Y quizás esta decisión del señor Lasso, precipitada me parece, lo único a lo que puede coadyuvar es que la Revolución Ciudadana y Alianza País, al menos en algún sector, empiece a reintegrarse. También pensando en un proceso electoral que está por venir. Entonces, visto ya todo el escenario en conjunto, yo creo que el Consejo Electoral queda lesionado, evidentemente. Pero creo que las dudas... ¿Queda lesionado a favor de quién? Es que a eso voy. Es que yo creo que las dudas que había respecto al comportamiento de la señora Tamaín, de algunos vocales o de todo el Consejo como tal, ahora se van a ver exacerbadas, pero al mismo tiempo yo creo que van a tener más cuidado en el propio Consejo Electoral, más allá de que el proceso no haya pasado, o sea, más allá de que el proceso haya culminado, yo creo que no es lo mismo lo que podía hacer el Consejo Nacional Electoral antes de este inicio de proceso político a lo que puede hacer ahora. Y los actores políticos, y en el Consejo hay 5 que lo son, perciben bien el escenario electoral, y en el caso de que tendrían tendencia a favorecer a uno u otro candidato, me parece que ahora tienen mayor observación ciudadana, mayor observación de los partidos, mayor observación de los medios de comunicación que antes del inicio del proceso. Y eso en alguna medida debe servir para que o debería servir al menos para que el proceso del 21 se maneje con mediana coherencia. Al final de todo, para cerrar, creo que el juego político de los votos y las decisiones en este proceso fallido ya de enjuiciamiento político es extremadamente interesante y da cuenta al menos de que la legislatura tiene una serie de actores políticos que no tienen una definición clara, no solo en Alianza País, también en las otras bancadas, y que quizás por eso, para evitar una sorpresa grande, que no sabemos en qué sentido, fue lo que al final del día la comisión no dio paso a que el Pleno conozca el proceso contra la señora Tamaín. ¿Hasta dónde se puede apreciar desde fuera en el CNE como que se ha instalado una mayoría no dispuesta a rendir cuentas sobre ninguna de las controvertidas decisiones tomadas? Señala el comentarista al que me permití leerle íntegramente su artículo, que es Felipe Urbano de Lara. Y quiero preguntarle a usted, Juan Carlos, si es tan amable, señor doctor, en meditar sobre esto, de que es una mayoría apoltronada, sorda, ciega y muda, indiferente a los votantes, indiferente a la opinión pública, encerrada en su lógica de mínimos intereses partidistas y de cuidar, en el caso de Diana Tamaín, su espacio de poder, sin preocuparle el desprestigio en el que ha caído la institución que ella está dirigiendo. Ninguno de los consejeros de mayoría sobre quienes pesan acusaciones muy graves asume responsabilidad sobre los problemas técnicos del proceso anterior. Por ejemplo, señala el columnista Felipe Urbano, que le pido su parecer, Juan Carlos, si es tan amable. Bueno, sí, o sea, definitivamente nadie puede negar que han habido escándalos y denuncias graves al interior del CNE. El tema de este funcionario, me parece de apellido Loyo.
el tema de nepotismo, es decir, han habido una serie de acusaciones graves que creo que el espacio político donde debían ser absueltas esas inquietudes es la Asamblea Nacional. Yo no sé si al interior de la comisión, tal vez Eliseo puede comentarnos mejor, al interior de la comisión se despejaron esas dudas, porque digamos, más allá de la votación, ¿no? En donde, por ejemplo, una abstención significa no tengo los elementos suficientes como para pensar que hay algo grave para enjuiciar, y tampoco, digamos, estoy convencido de que sea una labor transparente como para apoyarle. Tal vez esos votos de abstención expliquen cuál era el estatus real del análisis que se hizo ya del tema del meollo del asunto por el que fue llamada. Porque una cosa son las acusaciones por las que va a rendir cuentas a la Asamblea, y otra cosa son las especulaciones políticas que hay en torno a qué pasaría si es que Diana Tamaín se queda, o qué pasaría si es que el bloque que lo respalda a ella, social cristiano o con quien fuere, prevalece, ¿no? Ese es más bien un tema de análisis político, en donde hay una cantidad de intríngulis y de elementos, como decía Santiago, que no se conocen exactamente, que hubo por debajo, qué sé yo, para el acuerdo. Pero hay el tema estrictamente jurídico y legal, que es el que tiene que conocer, y que tiene que conocer la comisión, porque es la que hace el análisis previo, a ver si es que amerita ir a juicio. Y en ese análisis yo asumo, y Eliseo nos dirá mejor, si es que se evacuaron esas graves denuncias. Esas graves denuncias, o si es que no habían los elementos o los fundamentos, porque en el caso del señor Loyo era bastante evidente, ¿no? O sea, era bastante evidente. Yo le pregunté a la señora Presidente sobre la conducta de Loyo, o inconducta, como usted quiera verlo, y esto me contestó. ¿Designación al señor Loyo? Mire, no se trata Tal de vez darse golpe cometió un de... error que Mire, yo cuando he cometido errores siempre he rectificado, he pedido disculpas públicas. Porque hay antecedentes preocupantes de parte del... Sí, por supuesto. Por eso, yo lo que espero es que la justicia investigue todo lo que se le acusa al señor Loyo y a toda la gente que está dentro de esta lista de supuesta banda. Una vez que es una obligación de las autoridades. De fiscalización al que lo van a someter a usted. ¿Usted no le está enjuiciando a... A ver, en este momento está un proceso de investigación de más de 30 personas, si no me equivoco, de una supuesta banda que traficaba puestos o el que sea el delito que hayan cometido. Yo no voy a ser ni cómplice ni encubridora de ningún funcionario que haya cometido irregularidades, ni dentro de la institución ni fuera de la institución. Por eso, yo sí hay que tener cuidado. Las responsabilidades que tienen las personas de los actos cometidos son ellos. No podemos inculpar a terceras personas. Pero usted, ¿por qué no se cuida o no se cura en salud? Tanto es así. ¿Por qué no se cura en salud? A ver, tanto es así que es lo mismo que diríamos que lamentablemente, es muy lamentable que también familiares cercanos del vicepresidente Enrique Pita estén dentro de esta banda que están detenidos, y decir que como eran familiares muy cercanos, sería sospechoso de que él también sea parte de este cometimiento de delitos. Que el proceso siga y le investiguen los delitos que haya cometido. Lo que tenemos que analizar es de las acciones que el señor Loyo habría podido cometer, o de cualquier cosa, irregularidad que habría cometido dentro de la institución, por lo que yo, como representante legal de la institución, he pedido a Fiscalía que se investigue todos los procesos que podrían estar relacionados con ese tema, contratación, las funciones, todo, y ya está eso en manos de la Fiscalía. Me parece que Loyo era... Sí, pero me parece la respuesta que acabamos de escuchar, me parece razonable. Me parece razonable, es decir, hay la denuncia de irregularidades por parte de un funcionario, hay denuncias de nepotismo. Yo voy a remover a esos funcionarios, que la justicia investigue y que determine autores, cómplices y encubridores de esa anomalía, de esa ilegalidad, de ese delito presunto, y creo que ese es el camino. Ahora, buscar, reconfigurar a vísperas de unas elecciones un Consejo Nacional Electoral
que ahorita debería estar ya trabajando al 100% en el próximo proceso electoral, por un tema que la justicia está dilucidando y que a nivel administrativo se tomaron las decisiones, no sé si sea lo más prudente. O sea, ¿no? que siga Loyo. No, Loyo Loyo fue está removido. Está Loyo preso. fue removido y se mandó a la fiscalía y está siendo investigado. Tiene ¿No? sentencia. Entonces, ¿ya lo sentenciaron? Sí. Por declaración propia. Entonces, ver cuál es la responsabilidad política de la presidenta del Consejo Nacional Electoral por no haber evitado, por no haber impedido que esto se produzca, que ya ha sido declarado por la ley como el cometimiento de un delito. Eso es lo que tenía que la Ahí comisión creo que evaluar. tengo yo la aclaración, si me permite, Gonzalo. Desde luego, Eliseo. También hay gente vinculada al señor Pita, pero no puedo decir es que los míos sí son buenos y los otros son malos. Cuando uno está enlodado, tiene que aprender que el otro enlodado tiene las mismas suertes. ¿Qué quiero decir con esto? No está bien que nosotros tratemos de juzgar políticamente a alguien por algo que le corresponde a la justicia ordinaria. La remoción de un funcionario es eso. Si existen los elementos necesarios, se lo remueve y se tramita ante la autoridad competente las acciones que al lugar existieren. Más sin embargo, en este caso particular, el escándalo como que tiene un sesgo. Aquí lo cierto es de que todos estuvieron involucrados y paladinamente lo reconocieron. Nos repartimos de esta manera, parece que les faltó un poco más. O sea, no es bueno decir de que lo que yo hago está bien porque lo digo o porque tengo un respaldo de algún segmento social. Está mal todo si es que estamos incursos en el mismo acto que los ecuatorianos critican. La pregunta más allá de esto es... Su abstención. Exactamente. Yo no voy, mi abstención es sencillamente porque no me convence ni el uno ni el otro. Porque yo sí creo que estos temas de tráfico de influencias, etcétera, etcétera, se deben ventilar en donde corresponde. Nosotros no podemos abrogarnos facultades que le están conferidas a la función jurisdiccional. Eso es reinstitucionalizar el país. Esto es decir que cada quien, lo otro sería un tema meramente administrativo que a mi juicio no alcanza pues para un juicio político, porque estaríamos sancionando 2 veces a una persona. El debido proceso, ¿acaso no fueron sancionados? ¿Le satisface esta explicación, desde luego, doctor Basabe, muy original de Eliseo. Eliseo? A ver, sí. Asumamos el rol de buscar responsables, que es lo que quieres llevarme, Gonzalo. Yo no caigo, pero en parte nomás. Un ratito. Un ratito. Un ratito, por lo menos. Pero yo creo que si es que el proceso no haya pasado al pleno, se puede tildar a alguien de responsables, es Alianza País. Los votos que faltan son de Alianza País. Políticamente, incluso es comprensible que el BIN y el BADIN hayan votado en que no dan paso. Están ahí. Y eso, están en la relación. y eso traduciendo en lo que va a ocurrir. Y es que a eso en mi intervención anterior, es que Alianza País no se sabe por quién vota, ni a favor de quién vota, ni en qué temas vota con el gobierno, ni en qué temas vota en contra del gobierno. La fuerza, o una de las fuerzas más importantes de la Si provincia... participa el expresidente Correa, Verá, esta es solo conjetura nomás para que usted piense mal. Verá, una de las provincias donde el correísmo es más fuerte y tiene el prefecto provincial es en Manabí. De ahí son los 2 legisladores que no votaron el día de la comisión. sí. O sea, hay un grupo de Alianza País que está mucho más cercano al expresidente Correa. Y si buscamos responsables hay que buscar en la ausencia de disciplina partidista de Alianza País. Por un lado. Y por otro lado, y ustedes habrán visto, y menciono el medio porque es cercano, tienen vinculación comercial al menos, o laboral, o de intercambio de información con este medio que es Teleamazonas. Fue evidente esa declaración del señor Flores, uno de los interpelantes, respecto a cómo había sido redactado el juicio. Y él asume y dice, sí, copiamos y pegamos, pero eso no está mal, eso no hice yo, eso hizo la asambleísta Cruz, no puede ser. O sea, en no, estricto derecho eso invalida, porque no están acusando Eliseo Azuero.
no están acusando a una persona en particular. Tenga la bondad de Sino a repetir. cuatro. Sí, vea, y además, vea, yo tengo mucho aprecio por Janine, por Fernando. Se me acercaron a mi despacho. Eliseo, por favor, deje que baje al pleno. Le dije, ¿por qué? ¿Qué obligación tengo yo con ustedes? Es que en el pleno, ¿qué estaban pensando hacer? Es que no entiendo. ¿Había algún ardid preparado para ponerle más bronca al país? ¿Para qué Me sirve pidieron eso. su Si usted confesión? va a salvar... ¿Para en qué la sirve su...? Para que quede claro y que me estén escuchando. Y yo le dije, a mí nadie me presiona. Los respeto, los admiro. Mi análisis es ponderado y ya lo he dicho en esta O intervención. sea que usted sabía que su votación iba a ir en esa dirección el momento Es que si en me vienen a fueron pedir a mí de que, palanquearle el voto. me vienen a palanquearme que vote en contra de o a Claro, favor de porque la eso moción de fueron. censura, yendo en contra de mi expresa voluntad. Pero yo usted seguramente- ya No, ya dije ofreció- públicamente inclusive. Yo dije en Ecuavisa. ya se comprometió a otra... No me a otro- comprometí. No, Gonzalo. Cuidado. No, yo lo usted se respeto. comprometió. Yo me comprometí conmigo mismo. Claro, con porque usted es mi mismo. forma de ser. Y usted conoce a Eliseo Azuero y como yo lo conozco a usted. A mí nadie me presiona. Tan es así. Y usted que también me suscribo conoce a muy mí. bien. Por eso es que estoy aquí. Porque lo aprecio y lo admiro. Suscribo plenamente lo que dice Juan Carlos. Los partidos políticos antes y ahora se están limitando a tener dueños o caciques que disponen sobre el futuro de este país. Yo sé discernir. Yo me equivoco, pero bajo mis análisis internos. Claro. Así que no voy a Pero aceptar usted que me se- vengan a usted- decir, así tienes que votar porque Usted tienes se que votar porque hay un alineó acuerdo. viendo el terreno actual, no el terreno que viene. A ver, yo no sé qué es lo que venga. Las consecuencias. O sea, la consecuencia es una ruptura entre Creo y AP. Yo no creo que llegue para tanto. Si el afán era de institucionalizar las funciones del Estado y buscarle al Ecuador un derrotero distinto, ¿por qué nos afectamos tanto y rompemos una relación que es de corte patriota o patriótico por una cuestión que no superó? Y a la larga se iba a resolver en el pleno, eso es lo que decían. No existen los votos. Entonces, ¿qué? ¿Caprichos? Caprichos ni a mi mami, pues, con todo respeto. Claro. Caprichitos no, pues. Porque si dicen de que finalmente se va a salvar en el pleno, eso es el comentario. Pero parece que no, pues. Parece que había algo más. Y preferible que hayan quedado las cosas así. Porque como dijeron los colegas contertulios aquí, los amigos, es mejor que estén 5 que se estén disputando cada quien para su tienda política, Claro. el control, haga un control cruzado, a que exista un sinvergüenza, uno solo, que decidía quién venía y quién no iba, que nos ha hecho tanto daño en este país. Por esa razón, yo sí no creo que debo estar ni de lejos, de favor ni del uno ni del otro. Y eso significa abstención. ¿A usted qué le parece esta explicación, Juan Carlos Soldines? Bueno, escuchando al Eliseo, que los pormenores al interior de la comisión, un juego político en donde lo legal, lo jurídico pasa a un segundo plano. Y ahí, evaluando la intencionalidad política, yo personalmente pienso que al país, en las circunstancias que está, después del paro nacional de octubre, en donde se movieron una serie de situaciones y se generó un conflicto que inclusive ha movido el panorama político electoral. Yo creo que lo que requiere el país es estabilidad e institucionalidad. Y que cualquier temor que exista, porque efectivamente, si es que quienes están en el CNE, caso salvados, si es que quienes están ahí están formando coaliciones para llevar adelante una agenda política al interior del CNE, para favorecer, como a lo largo de la historia ha habido CNEs que han generado situaciones que han favorecido. Yo citaba históricamente una, ¿no? ¿Por qué citaba lo del CNE de Pardo Montiel? Porque recordemos que Pardo Montiel aceptó una candidatura que nunca debió haber sido aceptada, que fue la de Freddy Ehlers, y esa candidatura fue la que rompió la votación de Rodrigo Paz. Entonces se aceptó premeditadamente una candidatura que le rompía a un candidato fuerte como Rodrigo Paz en beneficio de Abdalá Bucaram, Así es. que pasó a la segunda vuelta.
Entonces, esas movidas, que es ya un tema de manejo Ya son institucional, conocidas. ¿no? Ya son conocidas, son las que, frente a las que debe estar atento el fiscalizador político del país, que es la Asamblea Nacional. Y aunque le hayan absuelto a la presidenta, eso no significa que no deban seguir cumpliendo ese rol No de tiene fiscalización, patente cosa. de pesos y contrapesos que tiene que haber en el Estado, para que el Estado pueda funcionar institucionalmente. Porque al final del día, las instituciones están hechas de gente, de personas. Y las personas pueden actuar bien o pueden actuar mal, pueden irse por el camino correcto o por el camino chueco. Y siempre tiene que haber una autoridad que pueda intervenir y precautelar que las instituciones funcionen correcta y adecuadamente, más allá de las personas. Y el CNE es un clarísimo ejemplo histórico de la manipulación política, de poner ahí a personas absolutamente obsecuentes con los dueños de los partidos, que lo que van es a cumplir tareas y agendas específicas, y eso es lo que la gente está harta y rechaza. Rechaza a la clase política, rechaza a los partidos políticos tal como lo están conformados hoy día, que son empresas electoreras y no partidos programáticos con postulados claros que la gente pueda votar. Empresas electoreras que, claro, y a vísperas de elecciones entran en el tira y afloja, en el muñequeo, ¿no? De cómo me acomodo para controlar la elección, cómo me acomodo para beneficiarme de cualquier regulación de última hora o qué sé yo. Entonces yo creo que eso es lo que la Asamblea Nacional, más allá de este pasaje del intento del juicio político, debe seguir precautelando en beneficio de los ecuatorianos y de la democracia. La última pregunta que le formulo para que tengan la bondad, cada uno de ustedes, les formulo, es en plural, para que cada uno de ustedes tenga la bondad de reafirmar este pronóstico que encierra mi interrogante. Yo creo que está garantizada la candidatura, la vigencia, el tránsito, y ya lo verán con el pasar de los meses, en este caso, del expresidente Correa con esta decisión. No sé qué opina usted. Comienzo con usted, doctor. Yo creo que la candidatura del señor Correa está medianamente garantizada incluso antes. O sea, quizás esto puede allanar un poquito más del camino, pero su candidatura a la legislatura o a la vicepresidencia yo creo que se va a dar. El problema de la Revolución Ciudadana no creo que sea ese en realidad, sino buscar un buen presidenciable, que ese sí no puede ser el señor Correa, por un lado, y por otro lado dilatar los procesos judiciales de cara a impedir una sentencia ejecutoriada y firme antes del proceso electoral. Entonces yo creo que la Revolución Ciudadana es un candidato muy fuerte, que está presente, que tiene alrededor del 15% de la votación y que con una Si no tiene fragmentación como la que ahora mismo tenemos, ese 15% puede alcanzarle perfectamente para una segunda vuelta electoral. 15%. Sin embargo, el resto de actores políticos parecería ser que no hacen una relación tan simple como esta, y lo que hacen es fragmentar y fragmentar y fragmentar y fragmentar mucho más. Y Juan Carlos, que corrió en la última proceso electoral de la alcaldía de Quito, sabe bien que tenemos un alcalde con apenas el 20%. Entonces yo creo que ese está resuelto en alguna medida. Falta ver con quién va de candidato. Pero el otro tema, que me parece también es importante, o quizás es más importante, es que el gobierno necesita generar una reforma en la parte económica. Esta decisión de terminar la alianza... Perdone, doctor, solamente una salvedad. Me preocupa a mí lo que han mencionado muy caracterizados y sabios conductores políticos que no están vigentes en este momento en los partidos políticos, pero que han mencionado lo siguiente, que la actitud de esta votación, no la actitud, sino el resultado de esta votación, sí consolida el guión o el libreto o la estratagema de el movimiento o macromovimiento que lidera el expresidente Correa. Era difícil entender de esa manera antes de votar, picándole un poquito a Eliseo.
Claro que lo picó. Claro, eso, Santiago. No estoy tan seguro, realmente no estoy tan seguro, porque si decimos, en el Consejo Electoral ahora mismo hay representantes partidistas, partamos de ese supuesto, puede estar 5. equivocado. 5, ¿no es cierto? Entonces estaría un social cristiano, estaría uno de Creo, estaría uno de Pachacutic, estaría uno de No sabe de quién, la pero- izquierda democrática, si queremos asignar un partido a Luis Verde Soto, ya digamos que es de la cercano a la idea. Y el quinto y la señora Cero, que es de Alianza País. Sí. El tema con Alianza País es que nunca se sabe si es Alianza País de ahora o la Alianza País Morenista del o correísta. morenista o correísta o de los dos. Entonces, El ambiente es disperso. ahí hay una diversidad de fuerzas políticas. Entonces, yo creo que esto a lo que ha afectado es quizás a la legitimidad, a la confianza de la población sobre el Consejo Nacional Electoral. Pero yo creo que el correísmo, les guste o no les guste a unos o a otros, tiene una fuerza política por sí mismo. Tiene una fuerza política por sí mismo. Y la discusión no está quizás tanto en cuánta fuerza tiene el correísmo, sino en qué medida los otros actores pueden acercarse, pueden hacer coaliciones, acuerdos de cara al futuro electoral, que está vinculado, y eso es lo que iba antes, con un tema inminente que tiene el país de reforma en el plano económico. Por ejemplo, el tema de la reforma laboral. Y para eso el gobierno ahora debería empezar a trabajar para ver si puede conseguir una mayoría legislativa que le permita modificar el régimen laboral y otros temas de la reestructuración económica del Estado. Porque si nos ha afectado en términos políticos esta decisión del CNE al país, que me parece que es lógico y prudente en ciudadanos interesados en el devenir de su país, a los agentes internacionales les ha caído como un balde de agua fría el término de la alianza del gobierno con Creo, porque la esperanza que existía desde los organismos multilaterales y otros inversores era que al menos algunas, no todas reformas pasen con el apoyo de Alianza País y Creo. Al no existir eso, al menos hasta ahora, ojalá esto pueda ser renegociado desde el gobierno, ojalá pueda ser renegociado. Yo creo que el tema económico se queda ahí sin una salida específica y el que más pierde en eso es el país, porque tendrá que esperar 15 meses a un nuevo gobierno para tomar algunas decisiones. Ahí viene la última Querido intervención. Eliseo. La pregunta es, ¿por qué buscar responsables donde no existen? Si no son capaces de ponerse de acuerdo dos personas que actualmente buscan el solio presidencial como Lasso y Nebot, sabiendo el desastre que nos dejó el señor Correa, ¿por qué caramba nos piden a nosotros? Yo soy una de las personas que más detesto al señor Correa. Conozco profundamente sus tropelías. Un 15% de los ecuatorianos dicen, robó pero hizo. No se dan cuenta que robó, endeudó, hizo todo lo que le dio la regalada gana y parece que no les importa. Yo lo único que le quiero decir, y les digo a los ecuatorianos, es de que no hay que buscar responsables en donde no lo existen. Los responsables somos nosotros mismos. Yo ejerzo con el riesgo de equivocarme lo que a mi juicio debo hacerlo. No en vano he transitado por esta arena de la política por 4 veces en la Asamblea. Y lo he hecho con libertad de autonomía. Y lo he hecho porque no tendríamos troncal amazónica, que ahora dicen que es hecha por Correa o por el señor Lucio Gutiérrez, que no es cierto. Es un derecho adquirido que lo teníamos desde el año 99 y fue planteado por Eliseo Suero. No tendríamos ley 010, ley 122 que han generado recursos y que hoy ya no las tenemos. Caramba, no joroben la vida quienes realmente queremos hacer las cosas de la manera que deseamos dejarle a nuestros hijos y a nuestros nietos. Yo no tengo un centavo fuera, no soy hombre de dinero, soy un hombre que vive aquí y vive del día a día. Y he trabajado intensamente y obviamente, como es la gran mayoría de ecuatorianos, porque es muy fácil culpabilizar a otro. Yo me hago un mea culpa. Pero en lo que a mí respecta, mi querido amigo, yo le digo, ponernos de acuerdo significa todos. Y si quieren que venga el señor Correa, está en la discrecionalidad de los gente, los que van a votar. ¿No les ha dolido lo que les han hecho? No importa. No importan los muertos, no importa el latrocinio, no importa el endeudamiento, no importa el abuso de poder. Bueno, pues, entonces, ¿cómo puedo yo arreglar un Ecuador que no se quiere arreglar? Así que, en esa línea, yo sí estoy consciente de que las cosas van a ser como el pueblo quiera, no como nosotros querramos, ni usted ni yo. Su última reflexión. Mi última si es tan reflexión. amable. Gracias, Gonzalo. Mi última reflexión, yo soy un hombre de derecho, soy un demócrata convencido y pienso que en la coyuntura actual no podemos soslayar ni negar
que Correa participe o no participe, dependerá de la justicia, directa o indirectamente, es un elector importante dentro del país. Al igual que Jaime Nebot, sea que participe, se candidatice o no, es un gran elector del país. Y por tanto, yo creo que la lucha de los partidos políticos... El que no quiso ir a conversar es Lazo. Sí, pero digo, a nivel de electores, participen o no participen, son grandes electores que tienen una presencia importante. Aquí lo que debemos de entender los ecuatorianos como parte de un proceso de madurez política es que no se trata de componendas de cómo impedimos la participación o cómo bloqueamos a uno o a otro. Aquí se trata de que si queremos que superar los estragos y los traumas que dejó un proceso absolutamente pulverizado por la corrupción, debemos armar a los partidos políticos de manera adecuada. No podemos seguir funcionando como han funcionado históricamente. Porque entonces, ¿qué es lo que pasará? Pasará que ahora, como ya se está viendo en el ambiente, ¿no?, vienen los llamados outsiders, que a mí me erizan la piel, ¿no? Me erizan la piel, porque yo creo que una persona que llega a la más alta magistratura del Estado debe ser una persona que tenga una trayectoria política clara, que tenga un soporte de una organización política con principios claros, que la gente sepa por lo que está votando, que no venga un aparecido porque la gente esté inconforme, porque la gente está asqueada, porque la gente está hastiada, venga un aparecido, ¿no?, que de repente nos salga como nos salió algunos de los experimentos que hemos tenido. Entonces, aquí la gran responsabilidad no está cómo le bloqueamos, cómo impedimos, cómo controlamos el CNE para no dejarle que inscriba partido, para que no... No se trata de eso, Gonzalo, porque esas son simplemente los muñequeos de la política. Aquí es cómo estructuramos partidos serios, bien estructurados, con principios que puedan desnudar las falencias de quien ha hecho daño al país. ¿Usted comparte esta última opinión? La parte última. Totalmente, yo creo que la democracia es competencia electoral. Es básicamente eso, es tener incertidumbre de quién puede ganar. Es eso fundamentalmente. Y más allá de preocuparse por el señor Correa o por el correísmo, yo creo que los otros actores políticos deberían estar preocupados en cómo enfrentar al señor Correa y al correísmo. Y parecería ser, de lo que se ve, que es lo que menos les preocupa, que es lo que menos les importa. A veces es aterrador la miopía que tienen muchos de los actores políticos, o sea, ven un resultado... ¿Usted refiere a la conducta de los grandes? Es que sí, los dos. Sí, es que ven un resultado electoral y parece que no entienden. O sea, parece que no entienden que en Quito ganó el alcalde de forma legítima, desde luego, con 20%. Con 20%, con eso le alcanzó para ganar. Y si es que había y si es que la campaña duraba 2 semanas más, no era él el alcalde, sino quizás la señora Luisa Maldonado, representante directa del correísmo. Eso parece que no entiende. Pero llama profundamente la atención que la estrategia correísta o el formato correísta siga prevaleciendo en el organismo electoral. Y ahora le suman a una tercera circunstancia. Es que el correísmo es disciplinado. O sea, no nos puede gustar, yo tengo severas críticas con el correísmo, pero es una organización política organizada y disciplinada. Piensan igual, votan igual, defienden lo mismo, a veces defienden cosas que rayan en lo ilegal, desde luego, pero actúan de forma orgánica. Eso es inevitable. En un año y medio podríamos vernos, si Dios nos da vida. Muchas gracias. Invitarnos antes, pero... Con toda la fidelidad, con toda la fidelidad.